Bien, vamos a resolver ahora una tabla de verdad. Concretamente, de los apuntes, aquí hay tres tablas resueltas, aquí vamos a resolver la tabla número 2, que es una tabla que ya tiene una cierta complejidad porque tiene distintos elementos, ¿vale? Tiene tres oraciones y por tanto el número de líneas ya va a ser un número más elevado que el caso primero en el que solamente estábamos hablando de dos enunciados diferentes, P y Q. ¿De acuerdo? Bien, vamos a... La tabla en cuestión es la siguiente. Resolver la siguiente fórmula. Aquí tenemos una fórmula bastante compleja, es decir, no estamos eligiendo un ejemplo facilito, sino uno complejo, que decir, si nos sale este, nos puede salir cualquiera, en el que lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier tabla, es contar cuántas oraciones diferentes aparecen. No el número de oraciones, que como podemos ver son muchas, sino cuántas diferentes. ¿Cuántas letras aparecen? Aparece P, aparece Q y aparece R. ¿Vale? Y vemos que no hay ninguna más. Con lo cual, esta tabla de verdad está formada por tres enunciados simples diferentes, tres proposiciones diferentes, P, Q y R. Bien, lo primero que tenemos que saber es cuántas líneas va a tener una tabla de verdad, cuántas filas. Bien, esto se consigue por la fórmula ya conocida de 2 elevado a n, siendo n el número de enunciados diferentes que aparecen en la tabla. Como aquí tenemos tres enunciados o proposiciones P, Q y R, la fórmula 2 elevado a n en este caso es 2 elevado a 3, es decir, 2 al cubo, 2 por 2 por 2. En definitiva, esta tabla va a tener que disponer de 8 filas diferentes. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es asignar los valores de verdad a las tres oraciones, a P, a Q y a R. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos utilizando esta misma fórmula que hemos visto, 2 elevado a n, con una sencilla operación, haciendo sucesivas divisiones de 2 hasta que nos dé la unidad. Como 2 elevado a n, en este caso es 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, 8, vamos a empezar a dividir por 2. 8 entre 2 nos da 4. Quiere decir, a la primera oración, que es P, ¿vale? Le tenemos que asignar el resultado de dividir 8 entre 2, 4. En definitiva, 4 unos y 4 ceros. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué haremos con Q? Pues con Q lo que haremos es ese resultado anterior, que era 4, volverlo a dividir entre 2. 4 entre 2 nos sale 2, con lo cual a Q lo que le debemos asignar serán 2 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, hasta completar las 8 líneas. Y ahora nos queda R. Como en Q el resultado era 2, 2 dividido entre 2 sale 1, ¿vale? Ya hemos llegado a la unidad, con lo cual a R lo que le vamos a asignar es un 1, un 0, un 1 y un 0, hasta llegar a los 8 de la tabla. Bien, ya hemos hecho el primer paso. El primer paso es asignación de valores de verdad. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos las 8 filas de la tabla en la que, como vemos, tenemos las 8 combinaciones posibles de los valores de verdad entre P, Q y R. Empezando porque las 3 sean verdaderas, fila 1, hasta las 3 son falsas, fila 8. Bien, bueno, pues hacer una tabla de verdad no tiene ningún misterio, solamente es una cuestión de orden, es decir, de seguir la jerarquía de las operaciones. ¿Y cuál jerarquía es esta? Pues bien, la jerarquía de las operaciones nos dice lo siguiente. Una vez hecho este primer paso, que es la asignación de valores a P, a Q y a R, lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál de estas oraciones sueltas está negada. Y si vemos, aquí tenemos negada la P, aquí no, porque la negación afecta al corchete. Aquí tampoco, porque la negación afecta al paréntesis. Es decir, solamente hay una oración simple negada, que es P. Q no tiene una negación ni aquí ni aquí. R no la tiene aquí y tampoco la tiene aquí. Es decir, el paso 2 es o consiste en aplicar la negación a las oraciones simples que estén negadas. En este caso, solamente a una, a P. Bien, ese no P lo colocamos aquí, en este paso número 2,
Y si miramos la tabla de la negación, nos daremos cuenta de que la negación opera invirtiendo el valor de verdad. Es decir, donde p valga 1 ponemos un 0 y donde p valga 0 ponemos un 1. Como p tiene 4 unos y 4 ceros, pues la tabla de no p será 4 ceros y 4 unos. Bien, bueno, pues ya hemos hecho el segundo caso. Ahora, puesto que ya no tenemos más enunciados sencillos, P, Q y R negados, vamos al paso siguiente. El paso siguiente es resolver las operaciones entre dos elementos por su orden jerárquico. Y el orden de la jerarquía lo establecen los paréntesis, los corchetes y las llaves exactamente igual que en matemáticas. El paso siguiente es establecer los cálculos a propósito de todos aquellos operadores que están unidos por paréntesis, que si nos damos cuenta son este que está marcado el primero, R implica no P, está recogido en un paréntesis, copiamos ahí R implica no P, pero luego tenemos otro que es Q sí y solo sí R. Fijémonos que solamente copiamos el paréntesis y no la negación que está delante de él, y luego tenemos que aplicar esa negación, ¿vale? Puesto que el operador está negado, una vez que hagamos la tabla de Q sí solo sí R, nos bastará con negarla para obtener el resultado que aquí se indica con la flecha. Y por último, Q o R, que es otra par de enunciados simples que también están unidos por un paréntesis. Bien, ahora lo único que tenemos que hacer es ir resolviendo cada una de las tablas. Nos vamos a las tablas. Tenemos que mirar cuáles son los valores de la implicación, del bicondicional, ¿vale? Luego calcular su negación y luego la disyunción. Vamos con el primero. R implica no P. Bien. Nos vamos a R, nos vamos a no P y, ojo, por el orden en el que se nos indica en el paréntesis, primero tengo que leer R y luego tengo que leer P. ¿Vale? Como si yo miro la línea de la implicación, perdón, la tabla de la implicación, sé que solamente es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Busco los casos en los que me aparezca 1 y 0. Como vemos aquí marcados en rojo, solamente nos sucede en dos ocasiones, en la fila 2, perdón, en la fila 1 y en la fila 3. En estos casos, claramente, tenemos que colocar dos ceros. Como en el resto de los casos, como vemos, es verdadero, en los demás colocamos un 1. De esta manera rápida hemos resuelto la tabla de la primera de las conexiones establecidas dentro de un paréntesis. R implica no P. Ahora hacemos lo mismo con Q sí y solo sí R. Solo que en este caso, en lugar de mirar la tabla del implicador, tenemos que mirar la tabla del bicondicional. Y aquí, entre Q y R. Q lo tenemos aquí y por tanto tendremos que mirar esta columna, R la tenemos aquí y por tanto tendremos que mirar esta columna. Ahora bien, la doble implicación o bicondicionalidad tiene unas condiciones distintas de la implicación. A saber, una doble implicación o bicondicionalidad solamente es verdadera en los casos en los que los valores de de Q y de R coincidan, es decir, cuando ambos sean 1 o cuando ambos sean 0. Y en este caso, el bicondicional es verdadero. Aquí los tenemos marcados. En la fila 1 vemos que Q y R valen ambos 1, en la fila 4 ambos valen 0, en la fila 5 ambos valen 1 y en la fila 8 ambos valen 0. Con lo cual, en todas estas filas, ¿vale?, tendremos que decir que el bicondicional es verdadero. Y en el resto, claramente, falso. Bien, pues con esto hemos rellenado el segundo de los operadores unidos por unos paréntesis. Como el condicional, como vemos en esto, el bicondicional, perdón, como vemos aquí, está negado, lo que hemos hecho ha sido sencillamente aplicar la negación a este mismo cálculo, ¿vale?, del paréntesis. Bien, hacemos como en el caso anterior. ¿Qué hemos hecho en el paso 2? Hemos ido a la columna de P y hemos cambiado los valores. Pues aquí vamos a ir a la columna de Q sí, solo sí, R y vamos a cambiar los valores. Donde aparezca un 1 aquí colocaremos un 0 y donde aparezca un 0 aquí colocaremos un 1. Y de esta manera sencilla ya hemos resuelto la negación que afecta al paréntesis de Q y de R unidos por un bicondicional. Y por último nos queda por resolver este último paréntesis, Q o R. Aquí esto es una disyunción,
Con lo cual nos vamos a la columna de Q, que es esta de aquí, nos vamos a la columna de R, que es esta de aquí, y le aplicamos la tabla de la disyunción. Y si vemos en la tabla de la disyunción, resulta que la disyunción casi siempre es verdadera. Dicho de otra manera, una disyunción solo es falsa cuando ambos términos unidos por la disyunción sean falsos. Es decir, hay que buscar los casos en los que Q y R sean falsos a la vez. Y esto sucede en la fila 4 y en la fila 8. ¿Esto qué quiere decir? Que la disyunción entre Q y R en la fila 4 y en la fila 8 van a ser falsos. Y esto a su vez significa que en el resto Q o R será verdadero. Bueno, con esto hemos terminado el cálculo de las conectivas de jerarquía 1, que son los que están entre paréntesis. La jerarquía siguiente, la jerarquía 2, es la jerarquía de los corchetes. ¿Cuántos corchetes hay en la fórmula? Bueno, pues corchetes en la fórmula solamente vemos uno, que empieza aquí y acaba exactamente aquí. Solo que ese corchete está negado. Pues bien, en este caso, lo que tenemos que hacer es, con las jerarquías 2, lo mismo que hemos hecho con la jerarquía primero, o jerarquía 1, la jerarquía 2, P y no Q si solo si R. Se trata de primero calcular el paréntesis, en este caso el corchete, y después aplicarle la negación. Primero vamos a resolver el corchete, para lo cual vamos a coger la columna de P que tenemos en la página anterior y la columna de no Q si solo si R que acabamos de resolver. En este caso, como es una conjunción, vamos a buscar aquellos casos en los que ambos sean 1 y vemos que solamente en la fila 2 y en la fila 3 son 1, lo que significa que en las demás este corchete va a tener un valor falso. Si esto es así, en la columna siguiente, que es la de su negación, sencillamente hacemos lo que siempre que aparece una negación hacemos, es decir, allí donde aparece un 0 poner un 1 y allí donde aparece un 1 poner un 0. Con lo cual el resultado final es este que vemos aquí. Y puesto que no tenemos más corchetes, ya hemos terminado con las conectivas de jerarquía 2. La siguiente jerarquía, la jerarquía de grado 3, es la de las llaves. Aquí solamente nos aparece una llave. Esta llave nos une R implica no P por una parte y por otra parte el corchete negado que acabamos de resolver. Y ambos elementos unidos por una disyunción. Pues bien, nos vamos a la tabla de la disyunción, cogemos por una parte la columna de R implica no P que tendremos en la que hemos resuelto hace un momentito, y por el otro lado la negación del corchete, que es exactamente esta que tenemos aquí. Y con ellas, ¿vale?, resolvemos la jerarquía de grado 3, que es esta. Aquí, como vemos, el corchete no tiene ninguna negación, con lo cual no tenemos que hacer un paso añadido, que sería poner la negación del corchete. Vamos a realizar esta conectiva exactamente igual que hemos hecho las anteriores. Miramos la columna de R implica no P por un lado y la columna de la negación del corchete, que es esta que aquí señalamos. Y como en los casos anteriores, como se trata de una disyunción, vamos a buscar los casos en los que ambos elementos, es decir, este y este, son falsos, 0 y 0. Y solamente aparece un caso, este. Es decir, en la fila tercera, tanto el primero como el segundo de los elementos unidos por la disyunción es falso y por tanto la disyunción de ambos también, lo que significa que en el resto de los casos la disyunción es verdadera. Bueno, pues con esto ya tenemos prácticamente resuelta la tabla. Nos queda simplemente hacer el operador principal, que es la unión de la llave con QOR, que es la conectiva final, que se nos vuelve a unir con una disyunción, ¿vale? Con esto resolvemos la tabla, en definitivo, ¿vale? Nos vamos a los valores de QOR, que lo tenemos al principio, más la llave que acabamos de resolver. Como es una disyunción, miramos los casos de 0, 0, resulta que no hay ninguno, lo que significa es que la tabla es una relación, una fila de unos. Y esto lo que significa es que esta tabla de verdad en todos los casos es verdadero. En este caso nos encontramos con lo que se denomina una tautología.
Bueno, y con esto queda resuelta la tabla de verdad.